Fácil ser huinquense, porque nacimos orgullosamente cordobeses y sin embargo nos castigaron con el olvido. Vivimos tiempos raros, largos años navegando entre dos aguas. Huinca-Renancó fue un ejemplo de adelanto, ya que en varios kilómetros a la redonda otros pueblos hermanos no crecieron florecientes ni con la pujanza propia del nuestro, donde la gente que llegaba desde todos los puntos cardinales podía comprobar la evolución y la importancia comercial adquirida. Por aquel orgullo y ese castigo tuvimos que luchar, trajinar distancias, y resultamos rebeldes, impacientes, díscolos, con una gran capacidad de iniciativa y de trabajo. No es fácil ser huinquense y además es raro. Somos clericales y ateos, populistas, clasistas, conservadores y reformistas, siempre con esas sensaciones a contrapelo. Nuestros antepasados donaban terrenos para escuelas y las construían, sembraban la tierra y a su vez crecían los lupanares en las afueras, las casas de la noche y de la mala vida, que también hicieron famoso a Huinca-Renancó. Si algo nos redime, es pensar lo grande y altruista de la misión que guió a muchos de nuestros pioneros, figuras relevantes y distinguidas. Algunas no nacieron en este suelo, pero se afincaron aquí muy jóvenes y con sus acciones forjaron el progreso y mostraron verdadero apego a nuestro terruño. Hoy recordaremos al doctor Antonio Olivero. El doctor Antonio Olivero había nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, y muy pequeño llevado a Buenos Aires por sus padres, quienes fallecieron jóvenes. En 1909, Olivero egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires con el título de médico cirujano y se estableció en Huinca-Renancó en 1910. Ya estaba casado con Susana Bordenave, con la cual tuvo 3 hijos, Miguel Ángel, Alberto Bautista y Guillermo. Carlos, hijo de Alberto y nieto de Antonio, junto a su esposa Silvia, a quienes sinceramente agradecemos, nos abrieron las puertas de su residencia de campo que guarda buena parte de la historia de vida de este pionero que con esfuerzo y fiel constancia nos induce a luchar por una sociedad mejor. Primero quiero saludarte, Graciela, y bueno, por interesarte en la historia. Y bueno, para nosotros también nos alimenta, ¿no es cierto? Y ayuda muchísimo la vida común, que todas las cosas del abuelo pueda
o sea, conocerse lo mejor, que por ahí se olvida un poco, ¿no es cierto? El abuelo, sí, a lo que me preguntabas, él nació el 5 de septiembre de 1885 en Rosario, Santa Fe. Después, bueno, él tiene un hermano, o sea, su papá tuvieron hijos de italianos, Víctor Olivero, o sea, era Víctor y Antonio Olivero. Después, con el tiempo, ellos se van a Buenos Aires, se radican en Buenos Aires, comienzan los estudios y, bueno, después universitario, que Antonio continúa medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. Trabajaba y estudiaba él, así se mantenía. Y Víctor lo ayudaba con su trabajo a costearse los estudios, porque eran muy, muy humildes y habían quedado, o sea, sin papá y sin mamá, de muy jóvenes. Habían quedado huérfanos. Sí, huérfanos, de padre y madre, muy jovencitos. Se murieron jóvenes. Y sí. se ayudaban mutuamente. Víctor también colaboraba en los estudios de Antonio. Comenzamos a desmitificar un poco la historia. Sí. Sí, porque no tenía mucho dinero, como por ahí cuentan, y todo fue gracias a su esfuerzo. Al esfuerzo, sí. De su lucha. Exactamente, sí. ¿Se recibe de médico? Él se recibe en el año 1909 de médico cirujano, y ahí, o sea, a pocos meses, ya, esto fue en el 1909, en 1910, perdón, él ya se viene a Huinca, ya se instala en Huinca, venía con esa fe en hacer cosas en un pueblo. Claro, porque sí. Él estaba mientras estudiaba, o sea, se conoce con la abuela, y fíjate vos que fue precisamente ahí en la calle Moreno, donde tenía la casa familiar, digamos, la abuela Susana. Susana Bordenave. Susana Bordenave. Vivía con su mamá y sus hermanas, que eran y hermanos, ¿no? Eran varios de familia, eran 7. Entonces dice que ella lo conoce, Antonio, por el patio de la casona, o sea, él vivía en una pensión y su ventana daba al patio de esa casona. Y ahí se conocen, se empiezan, bueno, y ya después se pusieron de novios, se casan, y bueno, ellos ya tenían esta estancia, los Bordenave, y se radican aquí. Claro, ese es también un poco el motivo de por qué vienen a Huinca. Claro, ya habían hecho un intercambio, digamos, de tierra. ¿Con los ingleses? Con los ingleses, sí. Es decir, que este campo tiene que ver también, digamos, muchas cosas con Huinca, ¿no es cierto? Porque el abuelo viene a Huinca y a su vez, bueno, se relaciona una cosa con la otra, ¿no? Él se dedica, digamos, a la medicina, y bueno, y una cosa que yo esto personalmente yo soy hincha de mi abuelo, porque veo los libros, cosas que me contaba mi padre, y que veo, y cosas que se ven hoy después del tiempo. Sí. Era un tipo que tenía esas ganas y esa fuerza para crear cosas y tan importantes para el pueblo, porque él crió colegios, un comedor para los chicos comunitario, en el cual, bueno, fue, digamos, lo felicitaban del gobierno de Córdoba, de Buenos Aires, que están los libros de eso. Se hizo eco hasta la prensa nacional. Exactamente, sí. De la gestión tan activa y exacto. Era un hombre que tenía, ¿no es cierto? Bueno, él quería hacer cosas y bien, y que perduraran en el tiempo y que fueran útiles, porque está a la vista después de tantos años, cosas que, ¿no es cierto? Yo por ahí me pongo a ver un poco la historia y digo, me parece que es un genio, ha sido un genio, ¿no es cierto? Disculpame que, bueno, pero me pone bien, viste, de ver cosas para la gente, hecho para la gente. Postulado intendente por los vecinos de mayor relevancia del pueblo, dados su tesón, profesionalismo, honestidad y carácter,
El doctor Antonio Olivero fue electo en 1931, asumiendo sus funciones en 1932. El doctor Oscar Saliba, actual intendente, tomó la iniciativa de homenajear a quienes lo precedieron en la administración de la institución municipal. Fue así como destinó especialmente lo que funcionó por años como sede del Consejo Deliberante para un espacio de memoria y reconocimiento que se conoce como el Salón de los Intendentes. Bueno, primero, como primera medida, yo quiero agradecer esta entrevista y segundo, felicitarlos por el programa que ustedes han iniciado. Realmente los he visto y es un lindo programa con temáticas de la zona, de gente de la zona, y bueno, realmente muy lindo y felicitarlos por esto. Bueno, esto surge como una idea de agasajar a aquella gente que ocupó el sillón de intendente en algún momento determinado de la historia de Huinca-Hernán-Corá. Esto era primero fue el Consejo Deliberante en su momento, y cuando trasladamos el Consejo Deliberante nos quedaba este espacio vacío. Y bueno, lo que mejor podíamos hacer es hacer un salón de actos donde, bueno, le pusimos el Salón de los Intendentes, donde acá ustedes ven la foto de todos los intendentes, algunos, porque realmente no hemos podido conseguirla de todos, y hemos puesto imágenes de Huinca-Hernán-Corá que son emblemáticas, pero en general de todos ellos, un poco como agasajarlos por haber dedicado un tiempo de su vida a nuestro pueblo, ¿no? Dándole, porque uno cuando se sienta o cuando se dedica a esto con errores y aciertos, creo que le da todo a su pueblo, y que creo que también es un trabajo sumamente altruista, un trabajo que servir a los demás, y que creo que por lo menos creo que todos los intendentes en ese sentido han tratado o han dedicado su vida a este tipo de servicio, porque hay que tener vocación para poder hacerlo. Estoy contenta, no siento los años que tengo, ni me preocupa lo que voy a durar. Nos dijo sonriente la señora Adela Larrínaga de Bolaño, Chichi, quien con sus 95 años así recuerda al doctor Antonio Olivero. Éramos vecinos en mi casa de soltera, vivía enfrente, un hombre muy trabajador, madrugador. Mira, a las 6 de la mañana ya se sentía teclear la máquina. Yo lo veía desde la ventana de mi dormitorio, lo veía. Así que he vivido ahí desde toda mi juventud, y casi mi niñez también, porque yo nací en Rojas, la provincia de Buenos Aires, cerca de Pergamino. Así que, pero vine de muy chica casi, de pocos años, y acá estoy. Y usted habla de la capacidad de trabajo del doctor Antonio Olivero. Sí, mira, era clavado que a las 6 de la mañana ya se abrían las ventanas y él estaba tecleando en la máquina de escribir, porque a eso de las 8 ya salía en su coche a visitar a los enfermos, al hospital sanatorio, que era el sanatorio, sí. Compartir estas historias, como la que hoy nos ocupa, nos permite fortalecer nuestra identidad y nos ayuda a construir y crear juntos un futuro próspero y pujante. El doctor Antonio Olivero como también es un emblema de Huinca-Hernán-Corá, como intendente, el bulevar lleva su nombre. Bueno, el doctor Olivero, de acuerdo a lo que dice la historia, es un hombre que nació en Rosario, que estudió en la Universidad de Buenos Aires, se recibió de médico, y en 1910 se instaló en Huinca-Hernán-Corá. Fue un hombre muy activo en la vida social de Huinca-Hernán-Corá, fue presidente de la sociedad rural, estuvo involucrado en varias instituciones, y bueno, en 1931 es elegido intendente, en el 32 asume como intendente, un hombre preocupado. Mira, hay un diario de Córdoba que habla del doctor Olivero, del gobierno del doctor Olivero, como un gobierno sumamente progresista y que quería mucho su localidad. Y que también, o sea, que en cierta manera traza
creo que el doctor ha sido un hombre muy progresista. Ya hablaba de los desagües pluviales, ya hablaba de trazar urbanísticamente a Huinca Renancó. Estamos hablando de 1932, ¿no? Un hombre que se dedicado mucho hacia la educación, había formado acá en la municipalidad, tenía una escuela primaria, donde le daba a los chicos que no podían, indigentes, les daba de comer, les daba la leche, había puesto, bueno, una escuela municipal que no, en estos tiempos que corren, ¿no es cierto? Bueno, son de carácter provincial, pero un adelantado a los tiempos. Así que realmente un hombre en su segundo mandato inaugura, muy preocupado por el edificio municipal, inaugura el edificio municipal acá que funcionaba en la calle 25 de Mayo, y bueno, hace su edificio propio, es uno de los que dona los terrenos para el correo, hacía que realmente un hombre que pensaba mucho en el futuro de Huinca Renancó y muy dedicado y muy involucrado socialmente, muy altruista también. Los desagües fueron objeto de permanente atención durante el periodo administrativo conducido por el doctor Antonio Olivero, como así también el permanente abovedado de las calles de la planta urbana y suburbana y el acceso a chacras y quintas. Será por eso que este pasaje de nuestra ciudad, este bulevar, lo recuerda con su nombre. Ya dijimos que el doctor Antonio Olivero asume su primer periodo de gobierno en 1932. Mariel Galo, huinquense, licenciada en Historia, nos sitúa en el contexto de una década difícil y de transformaciones. Sí, es una década marcada por muchos cambios, sobre todo a nivel mundial. Y la Argentina no fue una isla, ¿no? Con una crisis bastante importante que a la Argentina le toca muy de cerca, que nos cuesta un primer golpe de Estado, ¿no? Pero, Huinca tampoco fue una isla. Si Huinca venía de un progreso bastante ininterrumpido de su nacimiento, y la década del 20 fue una década de explosión, digamos hasta demográfica, podríamos decir, y de instalación de comercios, de industrias en Huinca, pero es real también que la crisis del 30 afectó mucho a Huinca. ¿En qué sentido? Uno lo ve en el tema de ferroviario de por sí, o sea, y en Huinca también se lo puede ver a eso, que en realidad hubo sequías, o sea, también se produjo, sobre todo para el año 37, venían 2 o 3 años de sequía. De hecho, eso, vos sabés, Graciela, que en los diarios Eco de Huinca, por ahí que uno ha consultado para cuando ha hecho alguna investigación, realmente, bueno, los chacareros, la gente, digamos, los terratenientes de la zona, realmente ir directamente a pedir al Banco Central, al presidente, de que postergaran sus préstamos, digamos, el pago de los préstamos. De hecho, hay muchos titulares bastante elocuentes del Eco de Huinca, y sigue la crisis del campo, ya son 10 años, es decir, es bastante elocuente. Pero sí, yo creo que Olivero, más allá de no tocarle estar en los mejores momentos de la Argentina, ni tampoco de Huinca, yo creo que fue un hombre con una visión de progreso muy significativa. La verdad que yo también he tenido oportunidad de ver artículos sobre él en el Eco de Huinca. Bueno, hay que ver todo lo que él ha dejado en el pueblo, ¿no? Como para darnos cuenta de que él, más allá de las adversidades, realmente logró o quería para nuestro pueblo lo mejor. De hecho, en un anuario ítalo-sudamericano, que bueno, del año 23, lo nombra el doctor Olivero y lo resalta como un gran médico, junto con, bueno, otros italianos que estaban instalados en el pueblo, ¿no? Y yo te contaba el otro día, antes de la entrevista, que yo he visto proyectos muy interesantes del doctor Olivero,
en relación a los desagües de Huinca, en relación, de hecho había todo un estudio. Eso lo pude observar en el archivo que hay en el reloj del municipio, donde hay todo un estudio hecho sobre las pendientes de Huinca, el tema de cómo poder, digamos que el agua no fuera un problema, que siguió siendo hasta ahora casi un problema, el tema de cómo cuando las lluvias son abundantes, cómo poder canalizar eso, ¿no? Te digo más, hasta había proyectado, que siempre decía yo, cerca de donde viven mis papás, ¿no? Era un lago artificial, porque esa zona era muy baja de hecho, y bueno, ahí estaban todas las pendientes, entonces había proyectado, de hecho he visto planos y todo yo de un parque, donde iba a haber un lago artificial. Antes de la pausa, les pedimos especialmente observen lo que nos muestra con orgullo Carlos Olivero, la pajarera que su abuelo Antonio había mandado construir e instalar en el Hospital Zonal, lo que nos habla de un hombre conservacionista, amante y respetuoso de la naturaleza y por ende de los animales. Por el abuelo, y la construyó el papá de Don Vilavecchia. Bueno, y se hizo en el hospital, en la cual, bueno, esta es parte, ¿no es cierto? Tenían, bueno, con tejido, un divisorio, y bueno, tenían pájaros, había una plantita adentro. Esto estaba en el patio del hospital zonal. Del hospital zonal. Después, bueno, cuando ahí se hacen algunos arreglos en el hospital, la pajarera se saca y bueno, el papá la trae para acá. Se instala acá, pero se instala acá. El trabajo y... Sí, está un poquito, ¿no es cierto? La vamos nosotros, digamos, a reacondicionar, que en la realidad es volverla otra vez a poner tejido y tratar, ¿no es cierto?, de que cumpla la función que tuvo, de la cual se hizo. Que fue creada. Exactamente, esa es un poco la idea. Bueno, ahí hasta ahora duerme acá, está ahí. ¿Y el aljibe también? Esta es la aljibe de la cual está en funcionamiento, la que juntamos el agua llovida. Y sí, ese también es el tiempo de la casa. El agua viene de esos techos de la casa. De los pájaros, sí. Y decía que hasta hace poco tiempo acá había no solo martinetas y perdices, bueno, sino también avestruces. También avestruces, bueno, pasa que, bueno, haciendo un poquito de historia, estos campos en realidad eran campos orgánicos, certificados orgánicos. Papá era un gran cuidador de la naturaleza. Sí, un conservacionista. Sí, le gustaba mucho lo que es la naturaleza, las aves, animales. De hecho, siempre hubo animales en un campo que se estuvo dedicado, digamos, a la ganadería. Siempre hemos tenido vaca de cría, en la cual hoy trabajamos con ellos. Y bueno, después esas cosas del cambio, que lamentablemente se va haciendo un cambio para que no nos beneficia, sino nos perjudica. El monocultivo de soja. El monocultivo de soja, alquilar campos para producción de maní, que bueno, eso son cosas que a la larga son totalmente, digamos, lo contrario de lo que se debe hacer en un campo. Esta casona representa el corazón de la intimidad del matrimonio que formaban el doctor Antonio Olivero y su mujer, Susana Bordenave. Una estructura edilicia que conserva el estilo inglés, con pocas modificaciones y ampliaciones a su línea original. Iluminación natural, pisos de parquet enmarquesados en roble oscuro, paredes estucadas, amplias puertas y ventanas, imponentes arañas, todo lo cual crea un ambiente muy cálido, rodeado por añosos árboles. Y
Y entre ellos, entre el doctor Antonio Olivero y su mujer, Susana Bordenave, que provenía de una familia patricia, muy pudiente, sí. También una historia de amor, porque no era fácil ser un médico recién recibido, a Huinca Renancó, que en ese tiempo era un punto perdido en el mar. Bueno, así es. Una de las cosas que es importante, con esa máquina ella cosía mucho, trabajaba con las damas de honor, que le llamaban en ese momento, para todos los necesitados. O sea, la ropa la fabricaban ellos, tenían talleres, y dice que él bregaba para que la gente, o sea, necesitada, tuviera dignidad, o sea, que no recibieran nada sin haber participado en lo que ellos recibían. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los talleres también, o sea, bajo siempre la mirada de la gente, mucha gente de Huinca, Anita Elescano, me acuerdo que siempre nombraban, que eran jóvenes. Bueno, dice que eran digamos, las que enseñaban a que la gente, bueno, pudiera llevarse, ¿no es cierto?, pudiera coser, pudiera cocinar, colaboraban en todo ese tipo de emprendimiento. Lo que hoy se llama promoción social. Exacto. Incansable, desarrolla su profesión, asume la presidencia de Sociedad Rural, vuelve a ganar las elecciones, llevando adelante un gobierno comunal honesto, trabajador, emprendedor, dedicado a los más pobres, activo, con el orgullo de ostentar finanzas sanas y de recia labor, como lo indicaba la prensa nacional de la época. En 1944, y en ejercicio de sus funciones, pierde la vida. Dice, o sea, estaba dando su último discurso, ahí está, justo la foto que tenemos ahí, está dando su último discurso el 25 de mayo de 1944, inaugurando el mástil de la Plaza San Martín. A pocos pasos de donde estamos ahora. Exactamente, a pocos pasos donde estamos ahora, y bueno, se desmaya y después, bueno, por lo tanto falleció en ese momento, ¿no? Es el primer intendente que falleció en función. El segundo fue Prieto, primero es él, y bueno, realmente dice que en ese momento lo que cuenta la gente es que causó una gran conmoción el tema de que se haya desmayado el intendente y bueno, el doctor Olivero, que tenía mucho arraigo popular realmente, causó conmoción importante en Huinca Renancó de aquellos tiempos, ¿no? Y lo que destacábamos fuera de micrófono, que es una actitud sobresaliente, ¿no?, en estos hombres que venían con una sólida formación, una posición acomodada, y entregaban todo su tiempo, la canalizaban a la vocación de servicio. Así es, y realmente es admirable, porque eran todas personas con, o sea, el caso del doctor Olivero, con un título de médico, haberse instalado en Huinca Renancó, haber venido de Buenos Aires, instalarse, y una posición económica, porque no todo el mundo en esa época podía estudiar, una posición económica acomodada, venir a instalarse a Huinca Renancó en 1910. Hablábamos también en su momento el doctor Buenaga, que también vino y que se instaló en Huinca, más o menos un poquito en esa misma época. Compartieron muchas iniciativas con Olivero, eran amigos, y bueno, y realmente gente con una capacidad de servicio hacia los demás, porque es sumamente importante, ¿no? Bueno, eso se contrapone al excesivo individualismo de estos tiempos y de la sociedad de nuestra época, que ver a esta gente que porque estaba todo por hacerse, y ver estas personas que se involucraban en lo social, que a lo mejor dejaban su tiempo, daban dinero propio, ¿no? Para el bien de la sociedad, creo que es realmente admirable, encomiable, y realmente para destacarlo, porque eran personas de bien con todo el sentido de la palabra. Algo inesperado, porque la verdad que yo me parece que estaba de pie ya terminando su discurso. Sí. Fue una cosa así tan, qué sé yo, tan inesperada. Así que, bueno, dolió mucho, porque la verdad más se estimaba mucho el doctor. Es un hombre de costumbres muy austeras, él y la señora. La señora era una señora
En ese tiempo decíamos, yo era chica, bueno, qué rara era, pero viste, era una mujer muy de su casa. Antonio fallece joven, tenía 58 años cuando él muere. Y fue una cosa obviamente que inesperada, porque mi papá estaba en Buenos Aires y por esas cosas, como decía, esas cosas de la vida, viste, él trabajaba en Buenos Aires, papá. Y esa propiedad, ahí en la calle hoy Suipacha, donde funciona la sede administrativa de la cooperativa, marcaría el comienzo de lo que es el club social, que también tuvo la impronta de su abuelo. Exactamente. Sí, ahí el comienzo. ¿No? Claro, y cuando bueno, él fallece, lo cruzan ahí, porque todavía estaba vivo, ¿viste? Con vida, entonces lo cruzan ahí y él, bueno, su deceso fue ahí en ese lugar, en esa casona, que era de justamente fue un momento conmocionante de la historia, ¿no? Y porque una muerte repentina, inesperada, fue un ataque cardíaco. Y sí, un ataque cardíaco. Según, o sea, lo que cuenta es que se emocionó. Fue la inauguración del mástil. Del mástil. Del mástil que está hoy, en el centro de la plaza, inaugurando eso. Por ahí están los planos también de cuando se construyó ese mástil. Después lo inauguró el 25 de mayo, en el cual, después del discurso... Ahora la abuela dice que era una persona hiperactiva. Ella siempre le pedía de que la llevara de paseo. Y él le decía que bueno, ya te voy a llevar. Ella quería conocer las cataratas. Entonces él le decía, ya te voy a llevar, Susana, a las cataratas. Y bueno, dice que un poco era el gran estrés del trabajo, porque dice que prácticamente había días que no descansaba. Se levantaba de madrugada cuando lo llamaban, nunca decía que no, iba a cualquier parte, o sea, lejos también, a los campos y demás. Y después dice que a las 6 de la mañana, estando en actividad municipal, él tenía, digamos, todas las cuadrillas ya ordenadas. Entonces iba, si había mandado una a ver las plantas, iba a ver si estaban trabajando. O sea, hacía todo el recorrido controlando de que todo hubiese estado ordenado. Incluso venía después al campo a ver si acá también estaba todo en orden. Que una de las anécdotas, bueno, que es un poco, ¿no es cierto?, para ponerle color a esta charla, mi suegro cuenta de que cuando sentía que venía el forá de Don Raca, él estaba durmiendo, entonces se escapaba y se cambiaba detrás de estos árboles que hay acá afuera, que ya estaban, y dice que su papá, como era muy pícaro, iba y le tocaba la cama a ver si estaba caliente. Claro, entonces lo descubría. No, pero dice que era una persona muy trabajadora, y mucha responsabilidad tenía. Y eso fue que también, bueno, el desgaste, quizás la abuela se lo atribuía mucho a eso, que nunca, no sabía decir no al trabajo. Sí, era minucioso. Sí. Yo pienso que, bueno, a esto también tenía también, por supuesto, no quiero dejar de reconocer que el abuelo también estuvo siempre bien acompañado, tuvo siempre un grupo de gente que era fiel a él. ¿No es cierto? Buenos amigos. Eran buenos amigos, bueno, eran buenas personas. Que eso es el doctor Blanco. Doctor Blanco, el doctor Valdés. Claro. Y hay muchos más, mucha gente más conocida de Huinca que no quiero nombrar porque por ahí uno se olvida. Sí, no conozco bien. Pero exacto. Yo sé que, la abuela siempre decía que tenía muy, muy buenos amigos. E incluso él era muy amigo del doctor Ilía. Habían estudiado juntos. Entonces, en un periodo de él, hubo un grupo de gente del pueblo que le cuestionaban su trabajo, ¿no? Entonces, él lo demuestra y el doctor Ilía le manda una carta,
acompañándolo y bueno, destacando la honestidad que él tenía. Y también incluso cuando él fallece, la señora del doctor Ilía le manda, o el doctor Ilía le manda sí, una carta a la abuela. Una carta que sí, está acá. Estaban sí. siempre, digamos, en contacto. El doctor Sabatini también apoyó muchísimo que era en esa época era gobernador y apoyó su gestión. También hay documentos de eso. Así que bueno, sí, realmente yo creo que más allá del contexto un poco desfavorable, yo creo que él puso todo en cuanto a Winca. Muy austero, de hábitos férreos en cuanto a la puntualidad, a la atención de sus pacientes, pero además había una particular y fina sensibilidad por la naturaleza, por